Pymes, Perú. Continuamos dialogando con el presidente de CONAIS, el magíster Wilfredo Guzmán, y Enrique Rispa Ramírez sobre el tema de la nueva ley, la puesta en marcha de la nueva ley 29973, nueva ley para las personas con discapacidad, hoy con su reglamento. Vamos a continuar en esta conversa. Presidente Wilfredo Guzmán, usted ha hablado de cifras importantes que existe cada año y cada año se incrementa. Sin embargo, así como se incrementa, pareciera que se pone por delante algunos candados. Se dice, por ejemplo, que las municipalidades podrán destinar hasta el 0.5% de su presupuesto. Esa palabrita hasta, ¿no cree usted que de por sí se está restringiendo? En la apariencia sí, sin embargo debo decirle, amigo Fernández, de que el crecimiento presupuestal en materia de capacidad es significativo. Antes era hasta 2 UITs. Entonces, si usted calcula 2 UITs de una municipalidad como Lima, que su presupuesto es de 1.608 millones de soles, solamente usted le estaba obligando a un gasto de 88.000 soles anuales para SOMAPET. Pero si usted calcula ahora de 1.608 millones, tiene que gastar 16.080.000 soles para la discapacidad como gobierno municipal de Lima, y en el caso de su gobierno regional es 79 millones de soles su presupuesto regional, y en el caso de su OREDIS deberá ser alrededor de 779.000 soles. Eso como una explicación concreta. Sin embargo, insisto, SINAPEDIS, este sistema que crea la ley, indica, oye, gobierno regional, oiga, señores, gobierno local, no solo ustedes van a vivir del presupuesto que ya está asignado en la ley 30.114, le dice, sus programas, sus proyectos y sus planes tienen que ser parte de SINAPEDIS. ¿Qué significa? Que de mis programas municipales, regionales o los que recibo del gobierno central, debo implementar componentes de discapacidad. ¿Y eso qué significa? Recurso financiero, recurso humano. Es decir, hasta 5 no, ahora va a ser seguramente hasta 3-4% el presupuesto dedicado a la discapacidad, pero bajo ese enfoque el que le digo, y como ha dicho aquí el colega panelista, el artículo 4 de la ley habla del rol del Estado, y en el caso del reglamento habla del rol de la competencia del Estado en complementación a este artículo. ¿Qué dice? El Estado se rige bajo principios de no discriminación, de accesibilidad, de autonomía, vida independiente, igualdad entre el hombre y la mujer, de la evolución de los niños y su respeto, de su dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado tiene competencia ahí, ¿bajo qué modalidad? Lo dice claramente el reglamento, funcionando el gobierno local, regional y el gobierno central. Bueno, entonces advertidos estamos que puede parecer que es un candado, pero en algunos casos sí tienen mayores ventajas, más probablemente en otros no, sobre todo en aquellas municipalidades que tienen pues un presupuesto de 27.000 soles, 28.000 soles mensuales, ¿no? Eso es entendible, ¿no? Porque a una municipalidad de 27.000 no le voy a exigir que dedique a la discapacidad el 5%, se quedaría sin presupuesto. Por eso es que consideramos que nuestro país tiene que ir evolucionando en el campo geopolítico. Le comentaba que el Perú tiene 4 tipos de municipalidades, las principales que son 40, 209 principales clase B, y hay clase C que son alrededor de 553 municipalidades, y hay 1.033 municipalidades que son clase D con menos de 500 viviendas. Ese es un desorden geopolítico que seguramente deberemos reflexionar los peruanos para abordarlo con seriedad y que la distribución de la riqueza sea adecuada. Mire usted, el presupuesto cómo nació en enero del 2014. 118.934 millones de soles era nuestro presupuesto. Correcto. ¿Qué ha hecho la dinámica presupuestal? En 3 meses ahora es 125.200 millones de soles. Es decir, ¿por qué le comento esto? Porque crece pues el presupuesto de la discapacidad. Como crece en el ámbito regional
regional y local, y es el 1% total, porque es 0,5 para accesibilidad, 0,5 para operación, es un 1%. Los gobiernos regionales hoy están llegando a 19.900 millones de soles, y en el caso de los gobiernos locales están 20.258 millones de soles. Bien. Entonces, de ahí hay el presupuesto para discapacidad. Bien, esperemos que entonces ahora nuestros gobernantes regionales y municipales ya no pongan pues no hay presupuesto cuando llegan iniciativas, cuando llegan propuestas, cuando hay realmente trabajo por desarrollar. Entonces, porque siempre la excusa ha sido, es que no tenemos presupuesto. Entonces, con esta información definitivamente nos alienta y entonces garantiza perfectamente esta nueva ley con su reglamento. Nace con plata y nace con un cambio moderno, con una reforma moderna. Pero sí hay algunas preocupaciones, y esto lo dejo para la mesa, ¿no? Cuando miro, por ejemplo, digo que esto ojalá cambiará, ¿no? Pues dice, multan al Banco Falabella por discriminar a cliente con discapacidad, fue el 29 de enero de este año, con 266.000. Podríamos hablar de varios que han sido multados, una línea aérea también. El tema es, ¿se cumplirá el pago y a quiénes irá este dinero? ¿A quiénes beneficiará? Ese es un tema de reflexión. Ahora, ¿será el SINAPEDIS o será el CONADIS? Mire, en el primer caso de las multas que usted ha señalado es para Indecopi, no es para CONADIS. En el caso de las sanciones de CONADIS, en algunos rubros será para los gobiernos regionales y en otros para el propio CONADIS, para desarrollar proyectos en materia de empleabilidad y de derechos humanos para las personas con discapacidad. Pero yo debo decir lo siguiente, también hay apreciaciones, como las que usted ha comentado del señor Olaichea, que dice, las pequeñas empresas, este es un abuso, porque ¿cómo van a hacer un ascensor para un segundo piso? Oiga, la mayoría de pequeñas empresas y por ley no superan 50 trabajadores. Estamos hablando de más de 50 trabajadores, un 3%. Es que decir, de cada 100 trabajadores que tenga una empresa, 3 tendrán discapacidad. No es ético, no es moral en un país que se desarrolla pretender que las personas con discapacidad no tengan una oportunidad, todo lo contrario. En CONADIS, nuestro modelo de gestión pública, soy capaz a dar muestras de eso. 634 trabajadores se han colocado en empresas privadas sin reglamento ni obligatoriedad de por medio. Y le anuncio, el 25 de diciembre de este año, recién comienza la obligatoriedad de las empresas privadas a contratar hasta un 3% cuando superen los 50 trabajadores. Sí, bueno, quería agregar en el comentario del señor Olaichea, ¿no? Tanto la ley como el reglamento te están hablando de adecuaciones físicas necesarias en el entorno, bueno, en este caso de trabajo, para las personas con discapacidad. Si tienes un edificio de 2 pisos, pues el ambiente donde va a trabajar la persona con discapacidad tranquilamente puede ser en el primer piso. Justamente la ley no habla de que tengas que hacer toda una infraestructura completa de cabo a rabo, sino que tiene que ser la adecuada para las personas con discapacidad que están trabajando en ese centro de labores. Ahora, yo entiendo que el tema laboral es uno de los temas que no solo le preocupa al sector privado, porque hay varios mitos incluso en algunos casos, ¿no? El mito 1 es que contratar a personas con discapacidad es porque le tenemos compasión y no porque tiene la capacidad de ejercer su trabajo, ya sea técnico o profesional o de obrero. Eso es un mito, en realidad no es una verdad. Hay casos que producen más que las propias personas que no tienen alguna discapacidad, pero es el Estado. Por ejemplo, cuando yo miro el caso de Luis Alberto Tejada Tarazona, de la municipalidad de Uchumayo, en Arequipa, presidente, que ha sido hace poquísimo, ¿no? En marzo, lo despide, un profesional que trabajó desde el año 2012 y se declara en huelga de hambre. O sea, ¿qué mensaje estamos dando ahí? Por un lado el trabajador, por otro lado la instancia del Estado. Esto es lo que tenemos que corregir. A ver, en el caso del Estado, la obligatoriedad es del 5%. No queremos que se nos contrate por discapacidad, sino con discapacidad, pero con competencia. Vamos a asistir a los concursos de méritos. Hay 15 puntos de bonificación a la persona con discapacidad que postula un puesto de orden público. Adicionalmente a eso, CONADIS con Servir van a iniciar ya todo el mapeo del tema de empleabilidad en el sector público.
vamos a capacitar, es una obligación de Servir y de CONADIS, a los funcionarios públicos de todo el país gradualmente, y justamente el cuarto artículo dice, uno de los principios es la razonabilidad, pero yo quiero ser en esto muy concreto. CONADIS va a ser implacable. Vamos a nosotros trabajar bajo el sistema del diálogo y la concertación, pero tiene que cumplirse la norma, tiene que cumplirse la ley. Y nosotros en eso pedimos a las personas con discapacidad que se inscriban en el CONADIS, en la bolsa de trabajo. Anuncio también, y esto es totalmente claro, de que es falso cuando se dice que no hay personas con discapacidad preparadas. Nuestra encuesta nacional especializada ha calculado el 5.2% de población con discapacidad, 1.575.402 personas. Te comento que el 11.4% de ellas tienen estudios superiores y universitarios, 179.500 personas. Y como has dicho bien, hay estudios en Australia, en Estados Unidos, de 250 empresas principales, donde se han derrumbado sobre todo 3 mitos. Que las personas con discapacidad generamos más gasto, cosa que se ha descubierto que no es así, que somos menos productivas, todo lo contrario, más productivas. Y el otro mito era que llegábamos tarde al trabajo, llegan más temprano. Esa es una verdad, y hay testimonios en el ámbito internacional y aquí en el ámbito local también, de varias empresas que en otro momento lo hablaremos. Pero quiero dejar un comentario que ha hecho el congresista John Reinaga, un poco obviamente en defensa del sector de las personas con discapacidad. Él dice que les quitan el derecho de abrir una cuenta bancaria, que pueda contraer matrimonio, o sea, hay una serie de obstáculos para las personas con discapacidad, que puedan obtener un empleo, que puedan heredar bienes en la posibilidad de la patria potestad, que no tienen ningún derecho con sus hijos. O sea, él ha señalado en una declaración que tienen una serie de obstáculos y que posiblemente con esta nueva ley, este nuevo reglamento se estaría superando. Creo que es un comentario dramático, discutible. Sí es verdad que ha existido este tipo de manejo irresponsable, pero la ley es la ley y las personas con discapacidad somos ciudadanos con capacidad de goce y de ejercicio, y la capacidad de ejercicio te da el nivel de contraer matrimonio, de contratar, de enajenar, etcétera, etcétera. De manera que si ha habido, y de hecho que seguramente ha habido, esto no va a seguir sucediendo. La ley es muy clara, se ha derogado artículos, por ejemplo, el Código Civil, que se calificaba como personas sin capacidad de ejercicio a los sordociegos, a los ciegomudos, etcétera, a los sordomudos, como decía, y que ya no se usa ese término. Eso ha sido derogado en el Código Civil y estamos trabajando en la comisión junto al Congreso para ver el tema de la capacidad legal. El comentario del congresista Reinaga tiene su validez, pero creo que es extremadamente dramático, y sobre todo con esta nueva ley eso no va a continuar, y si se han dado hechos en el Perú, no son pues los más abundantes. Claro. Bueno, finalmente. En ese punto yo creo que probablemente lo diga por los sectores más vulnerables, ¿no? Que difícilmente tienen un derecho a defensa porque no pueden pagar un abogado, o de repente por el mismo desconocimiento de las leyes, ¿no? Que es algo fuera ya inclusive del tema de la ley de discapacidad. En general el peruano no conoce sus derechos en materia laboral, en materia civil, en materia penal, y eso lo obliga a recurrir normalmente a un abogado. Entonces, en estos sectores vulnerables que difícilmente tienen este acceso es donde más abusos ocurren, pero eso justamente ya corresponde a las autoridades empezar a velar por el cumplimiento de la ley, aún así, o en todo caso con mayor énfasis en los sectores vulnerables, que es donde más ocurren estos casos. Bien, muchas gracias, Enrique. Palabras finales del presidente, a ver si nos comenta en breve el convenio que firmará hoy con el Jurado Nacional de Elecciones. Amigo Rómulo, aprovecho la ocasión para invitar pues a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los hombres y mujeres con discapacidad. Hoy en el Jurado Nacional de Elecciones firmamos un importante convenio complementario, ya lo hicimos algunos meses, para permitir que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no pagaran multas frente a la no participación en las elecciones. Ahora se está haciendo extensivo a todas las discapacidades. Es algo muy moderno, Rómulo. Estamos llegando al nivel de países desarrollados donde pues si tú no vas a votar,
no pagarás multa. Tú sabes que en muchos países el votar no es obligatorio. No es obligatorio. En el Perú sí, Sí. pero la persona con discapacidad ya pues si no va, no pagará ninguna No multa. pagamos. Es una muy buena noticia, definitivamente, es un avance importante. Muchas gracias al magíster Wilfredo Guzmán, presidente de CONAIS, accesitario al Congreso de la República, por cierto, para información de muchos. Estaremos atentos. Y recuerden, amigos, que la discapacidad no toca la puerta. La discapacidad ingresa, no elige apellidos, ni edades, ni culturas. Muchas veces sorprende y nadie lo esperamos, por cierto, pero hay que tener conciencia y en todo caso a contribuir en la aplicación de esta nueva ley, la 29973 y su reglamento. Pymes Perú.